plumas, sus apuntes, celulares, por favor, solamente para apuntar este mensaje. No se me distraigan y apunten por favor el tema de este día. Voy a pedir que esté acá lista con la guitarra, con la de recibe toda la. Y pueden apuntar ustedes por favor el tema de este día, que es ofrendas de justicia. Para todos los que nos están visitando hoy, aquí vienen otras preguntas que van a escuchar ustedes cómo responden todos los demás con mucha claridad y precisión. ¿Qué fue lo que Dios le dio al ser humano cuando lo creó? Todo, ¿verdad? Le dio todo el planeta y le dio todo lo que en él había. Cuando el ser humano despreció lo que Dios le había dado, ¿qué hizo Dios? Le dio todavía lo mejor, ¿verdad? Cubrió su maldad con ofrendas de esos animalitos de pieles finas, ¿verdad? Y el ser humano ha estado en esta constante lucha durante toda su existencia de, impresionantemente, luchar contra un Dios que le quiere dar todo y que le quiere dar lo mejor, ¿sí? Y resistiendo a que Dios haga eso. ¿Se pueden ustedes imaginar esta situación? Pues sí, no se la imaginen, la viven ustedes todos los días, ¿verdad? Todos aquí entramos en esa categoría en la que resistimos las cosas buenas que Dios quiere darnos a nosotros. Pero Dios siempre está buscando darte lo mejor. Dios siempre está buscando que tengas la mejor vida. Y no solamente la mejor vida sobre esta tierra, sino la mejor vida aquí y por toda la eternidad. Cuando estemos nosotros en el cielo, los que vamos a estar en el cielo, ¿cómo creen que será la calidad de vida allá en el cielo? Esa misma clase de vida es la misma clase de vida que Dios quiere darnos aquí en la tierra, ¿sí? En todas las cosas donde nosotros vivamos. Y Dios estableció en su pueblo, Dios eligió a un grupo de personas, ¿sí? que cuidaran de que el pueblo no olvidara que Él quería solamente lo mejor de su pueblo, para que ellos recuerden que Dios solamente quiere darles a ellos lo mejor. Y Dios eligió una tribu de todo el pueblo, eligió una tribu que se llama la tribu de, ¿no saben? La tribu de Leví. Y era una tribu conformada por levitas y sacerdotes, que estaban dedicados solamente a vigilar que el pueblo trajera siempre solamente una ofrenda de lo mejor, para que el pueblo no olvidara que Dios solamente quiere darle lo mejor. ¿Estamos? Sí. Pero esta tribu, este pueblo, sí, mejor dicho, las personas de este pueblo, las personas de esta tribu, los responsables, los sacerdotes, se empezaron a corromper y entonces, lo vimos en el libro de Malaquías, de este profeta, ¿sí? Vimos que empezaron a recibir, a aceptar ofrendas disminuidas. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Malaquías. Y vamos a avanzar y vamos a seguir hablando en cuanto a las ofrendas, porque es importante que nosotros entendamos el lugar que esto ocupa y por qué son tan importantes para Dios. ¿Ya tienen abiertas sus Biblias en el libro de Malaquías? Ya se los pregunté, permítanme preguntárselos nuevamente. ¿Quién podría levantar aquí su mano y decir, Dios ha cumplido al menos una promesa
en mi vida? Piénsenlo bien. ¿Sí? Miren, no bajen la mano. No bajen la mano. Volten. ¿Ya vieron? Aquí. ¿Sí? A ver, levanten bien su mano, aunque les ruja un poquito. Levanten bien su mano. ¿Quién puede decir? Tiene la mano levantada la persona que puede decir, Dios ha cumplido al menos una promesa en mi vida. ¿Sí? ¿Seguros? Perfecto. Yo creo, yo tenía, cuando estaba preparando esto, yo pensaba que iban a ser todos o casi todos los que iban a estar aquí. Ahora, el pueblo al que le habla Malaquías era un pueblo muy similar a nosotros. Déjenme platicarles. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido llevado cautivo por Babilonia. Dios, por medio de muchos profetas, les estuvo predicando durante mucho tiempo al pueblo. Les estuvo, profetizando y les estuvo diciendo, arrepiéntanse de su maldad, porque si no, mi juicio va a llegar contra ustedes. Años, décadas, incluso siglos les estuvo predicando, les estuvo profetizando Dios por medio de sus profetas. ¿Saben qué hizo el pueblo? Lo ignoró. Así como algunos por acá, ¿sí? Tienen cara como de, no de ignorantes, sino de, ¿cómo se le llama al que ignora a propósito? Ignorante a propósito. Ignoran, los ignoraron por completo. ¿Saben qué sucedió? Dios mandó el juicio sobre ellos y fueron cautivos por Babilonia durante 70 años como consecuencia de su maldad. Después de esos 70 años, fíjense por favor, un rey llamado Ciro, este rey no era del pueblo de Dios. ¿Cómo se llama este rey? Ayúdenme por favor, para que no se me pierdan. Ciro. Este no era del pueblo de Dios. Este rey, que era rey de Babilonia, pero que era el rey que estaba dominando sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Después de esos 70 años, promulgó un edicto, un día, promulgó un edicto para que los israelitas pudieran ir a Jerusalén a reconstruir el templo que los mismos babilonios habían destruido. ¿Sí entendemos esto? ¿Me están entendiendo? ¿Saben por qué pasó esto? Porque Dios había profetizado por medio de Isaías 175 años antes. 175 años antes. Isaías profetizó que el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén. ¿Qué estamos viendo aquí? A Dios cumpliendo sus promesas. Y alguien podría decir 175 años, Dios mío. ¿Saben por qué se tardó 175 años? Díganlo fuerte. Por la necedad del pueblo. Pero la reconstrucción de ese templo, de la reconstrucción de Jerusalén fue parcial, solo reconstruyeron el templo. Y la ciudad quedó en ruinas, ¿sí? Un gran templo, pero una ciudad destrozada. Llega entonces al reinado un rey que a lo mejor ustedes han escuchado en alguna película que se llamó Artajerjes. ¿Lo han escuchado? ¿De la Biblia? De la película, ¿ah? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues este rey lo menciona la Biblia. ¿Alguien sabe dónde menciona la Biblia este rey? En el libro de Esther. En el libro de Nehemías. ¿Quién dijo Nehemías? Nehemías, muy bien, ¿sí? Y este rey Artajerjes, también rey de Babilonia, o sea, el rey Ciro era rey de Babilonia. El rey Ciro era rey de Babilonia. Y el rey Ciro permitió al pueblo que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo, pero seguían cautivos. Luego muere Ciro y después llega Artajerjes. Y Artajerjes, que sale en la película de los 300, ¿verdad? Que muchos ahí, ay, sí, eso no es conocimiento bíblico, ¿sí? Trae dentro de su gabinete, trae dentro de su equipo de trabajo a Nehemías, que es el que escribe, ¿ustedes qué creen? El libro de Nehemías. Hay un libro en la Biblia que se llama Nehemías. Y entonces, este
Nehemías es el que reconstruye la ciudad con dinero babilónico, con recursos babilónicos. Y esto fue así, mis queridos, que fue así como regresaron, ya no solamente vinieron a reconstruir el templo, sino regresaron a Jerusalén como había sido también profetizado. ¿Saben quién profetizó el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén? ¿Alguien sabe? ¿No? Daniel, el profeta. Hay varios días. Sí, es cierto. Daniel, el libro de Daniel profetiza el regreso de Israel a Jerusalén. Volvemos a ver a Dios cumpliendo sus promesas. Entonces digan todos fuerte, Dios cumple sus promesas. Porque lo hemos cantado, ¿verdad? Tenemos un Dios que es un Dios díganlo fuerte. Entonces pónganme atención, por favor. El pueblo que vemos en Malaquías, al que le habla Malaquías, es un pueblo que había recibido el resultado del cumplimiento de las promesas de Dios. O sea, habían estado bien. Pero después de un tiempo de estar bien, ¡uy! ¿Cómo no entendemos y cómo no sabemos estar bien? Después de un tiempo de estar bien, ¿alguien de aquí quiere estar bien? Sí. Por favor, levanten su voz y su mano y digan, Señor, enséñame a vivir en el bien que tú me quieres dar. Porque ¿qué pasó con este pueblo? Empezó a vivir bien empezó a vivir bien y ¿qué creen que hizo? Se empezó a olvidar de Dios, ¿sí? Pasado cierto tiempo, su entrega, su adoración y su relación con Dios se había enfriado. Discretamente voltea a ver la cara de algunas personas que están por ahí. Y les vas a ver la cara de enfriados. ¿Sabes cómo están? Empiezan a irse, ¿sí? No tienen esa tensión por la palabra, esa hambre por la palabra de Dios. Y este pueblo empezó a enfriarse su relación, o de plano nacieron varios que ya ni tenían una relación con Dios. Es por eso que este pueblo, mis queridos, ojo con esto. Cuando ellos se empezaron a enfriar en su relación con Dios, inmediatamente eso se empezó a notar en su vida, en su adoración a Dios, pero en algo más tangible todavía, que fue precisamente en sus ofrendas, ¿sí? Un día, a alguien se le ocurrió traer un animal defectuoso. Y ese mismo día, de pura casualidad, el sacerdote, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Bueno, esa no era su labor. Su labor era estar al pendiente de que las ofrendas fueran de lo mejor, para que el pueblo no olvidara que Dios quería siempre darle lo mejor. Por eso ahorita le dijimos a Dios, Señor, enséñanos a vivir en el bien. Pero ese día el sacerdote se levantó con el pie izquierdo. No se sentía muy bien el sacerdote. Tenía dudas profundas el sacerdote. Tenía dudas serias. Él se levantó ese día y decía, ¿de qué sirve todo lo que hago para Dios? Y entonces le trajeron el animal defectuoso. ¿Y saben qué hizo este sacerdote? Dijo, pues ya, qué cosa. Total, no pasa nada. A partir de ese día, las cosas cambiaron. El pueblo dejó de darle honra a Dios como es debido. Cambiaron el agradecimiento. Pónganme atención, por favor. Cambiaron el agradecimiento por obligación. Ya no viene por agradecimiento. Venían por... ¿Tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? No me respondas. Investiga en tu corazón.
Investiga en tu mente, investiga en tu espíritu cuál es la razón que te tiene aquí. Estas personas cambiaron el agradecimiento por obligación, cambiaron la adoración por ritos. ¿Tú le cantas a Dios? ¿Le cantaste hace rato? ¿Por qué? No me respondas. Investiga en tu corazón. ¿Quiénes llegaron a tiempo a las 9 de la mañana? ¿Vean todos los demás? Ahí está, o antes, claro. Ahí está la respuesta, ¿ya ven? ¿Ya ven? Ritos, obligación, y cambiaron la relación. ¿Por qué creen ustedes? Digo, con algunas muy mínimas excepciones. Todos los que no levantaron su mano, que no estuvieron aquí a las 9 o antes de las 9, eso es lo que están teniendo. Religión, ¿de verdad? Ah, pastor, ¿tiene que ver acaso mi puntualidad con mi adoración a Dios? Él ve mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que escuchar el mensaje donde di eso. ¿Sí? Lo importante, quiero que entendamos lo importante que es la ofrenda a Dios en la vida de una persona y en la vida de un pueblo. Para Dios es sumamente importante precisamente porque se empieza a perder esto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si tú tienes una religión? ¿Qué va a pasar contigo? Respóndanme. ¿Qué es lo que te va a pasar al final? Si tienes una religión, te vas a morir y vas a tener maldición. Porque ninguna religión te da bendición y ninguna religión te da vida. Solamente es Dios. Y por eso es tan importante dar a Dios menos de lo que Él pide o darle algo reducido o defectuoso. Hizo que las personas se confundieran. Ojo por favor esto, por favor ponme atención, no pierdas detalle de nada de esto. Darle a Dios menos o como no era debido, hizo que las personas se confundieran en cuanto a lo que sucedía alrededor. Ve tu Biblia por favor. Estás en Malaquías, ¿cierto? Malaquías capítulo 2, versículo 17. Parte final del capítulo. ¿Lo tenemos? Véanlo todos, por favor. Porque alguien podría estar pensando aquí, ay, las ofrendas nos van a pedir, ¿no? Vamos a tener que dar una serie de cosas. Y esto tiene que ver con tu día a día de una forma que ni te imaginas. Malaquías capítulo 2, versículo 17 dice: han hecho cansar a Jehová con sus palabras. Han hecho cansar a Dios con sus palabras. Y el pueblo respondió: ¿pero en qué le hemos cansado? Y Dios les dice: en que dicen, cualquiera que hace mal agrada a Dios, a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Dios había cumplido promesas tremendas en ellos, ¿sí o no? Sí. Respóndalo fuerte. Sí. Tenían cierta riqueza y cierta bendición, pero no la disfrutaban. ¿Escuchaste lo que dicen esas personas? ¿Qué dicen esas personas? ¿Qué decían esas personas? A ver, díganmelo con sus propias palabras. Dios se agrada del mal. A ver, quiero ver que están entendiendo. ¿Qué decían estas personas? No decían que han hecho mal. Ahí está. ¿Sale? No disfrutaban de la bendición que Dios les había dado. La mayoría del pueblo, ojo, se fijaba en lo que los demás hacían mal. Y como veían que no les pasaba nada a los que hacían mal,
Decían, ¿de qué sirve ser recto delante de Dios si Dios bendice a los que hacen mal? ¿Entendemos? Qué equivocados estaban estas personas. Ojo, por favor. Habían hecho algo mal. Se habían equivocado. Habían errado. Habían pecado por tanto tiempo que ya no se percataban, ya no notaban su pecado. Además de esto, criticaban y señalaban a Dios como el culpable de su situación. Repito, pónganme atención acá. Estas personas habían pecado, habían hecho algo malo por tanto tiempo que ya no notaban su maldad. Pero veían a los otros que cometían actos de maldad, veían a los demás y decían, y además de esto decían, Dios es el culpable de mi situación. Yo veo que Dios bendice a mi vecino que es peor que yo. ¿De qué sirve ir a la iglesia? Decían. Pero había algo todavía peor. Levantaban su dedo contra Dios diciendo, tú te agradas de los que hacen mal. Dios no es justo. Cuando una persona hace eso, mis queridos, se coloca en una posición muy peligrosa porque se pone por encima, ni siquiera se pone en el lugar de Dios, se pone por encima de Dios. No solamente juzga a las demás personas, sino juzga a Dios mismo. ¿Alguna vez, de verdad, piénsalo, alguna vez tú has pensado que no es justo lo que te pasa? ¿Alguna vez has pensado que hay algo que no te mereces? Esta está más fuerte. ¿Cuántos de aquí han dicho en sus mentes que Dios no es justo? ¿Verdad? Ese es un juicio terriblemente errado y peligroso que te puede llevar a la muerte. Pero Dios, que ama sobremanera al ser humano, que ama sobremanera a su pueblo, no lo deja morir antes de que haga algo. Y Dios hace algo al respecto. Hay 3 ejemplos que te quiero dar de cómo se corrompe el corazón cuando no hacemos lo que Dios nos pide, como Dios nos los pide, cuando Dios nos los pide. Si alguien está, cuando yo digo ofrendas, está pensando en dinero, no estoy hablando de dinero únicamente. Y te voy a dar 3 ejemplos de cómo se corrompe el corazón y eso nos confunde a la hora de elaborar un juicio. ¿Estaban confundidos las personas a las que les hablaba Malaquías? Están totalmente confundidas y ahorita vamos a ver. Estos ejemplos nos muestran en qué momentos y por qué no queremos hacer lo que Dios nos pide. Pongan toda su atención, por favor, y digan conmigo, díganlo fuerte, cierra tus ojos y di esto: no hacer las cosas como Dios me las pide, cuando Dios me las pide, corrompe mi corazón y confunde mi juicio. ¿Entiendes eso? ¿Sí lo entendiste? Si tú no haces las cosas como Dios te las pide, va a corromper tu corazón y va a confundir tu juicio. Te voy a poner el primer ejemplo, por favor, apúntale. Israel, el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel es una muestra de cómo se corrompe nuestro corazón, ¿sí? Cuando no hacemos lo que Dios nos pide, como nos los pide, cuando nos los pide, con quien nos los pide, y confunde nuestro juicio de lo que sucede alrededor. Y este pueblo de Israel, ponle ahí, tiene que ver con bendición, con bendición. Y te voy a hablar del pueblo al que le está hablando Malaquías.
Aquel pueblo no se había dado cuenta que ellos eran los responsables de su propia condición. Ellos eran responsables de su propia condición. ¿Quién creía? ¿A quién le echaban la culpa? A Dios. ¿Sí? Estaban confundidos. Ellos, comenzando con los sacerdotes, con los líderes del pueblo, fueron los que corrompieron su corazón y trataron de engañar a Dios. ¿Cómo lo trataron de engañar? ¿Le traían lo que él pedía? ¿Le daban lo que Dios había establecido? No. El sacerdote vio conveniencia, la aceptó, el pueblo vio conveniencia en un sacerdote así, lo aceptó y trataron de engañar a Dios. Digan fuerte, mi ofrenda es el reflejo de mi corazón. ¿Pueden decir amén a eso? Pues es así. Aunque no digan amén, amén quiere decir a que así sea. Su ofrenda es el reflejo de su vida, de la calidad de su corazón. ¿Sabes qué hacían estos cuates? Mira, ponme atención. Ellos traían ofrenda defectuosa a Dios. ¿Cuánto pide Dios? Lo mejor. Pero ellos traían menos de lo mejor. ¿Sí? Y entonces lo empezaron a hacer. Y lo hicieron tantas veces que ya no notaban que su ofrenda era menor o era defectuosa. ¿Me están entendiendo? Sin embargo, cuando estaban ahí con el sacerdote, ¿sí? Entonces, venía el pueblo corrupto. No. Y traía su ofrenda. ¿Saben qué hay ahí? Algo menor de lo que Dios pide, menos. Y la daba, pero luego venía otra parte del pueblo corrupto. Sí. ¿Sí ven allá? Sí, no, pásense para acá hay mucho lugar. Y entonces, acá. Y entonces venía el pueblo corrupto a entregar ofrenda reducida, menor, corrompida. Pero también había un sacerdote corrupto. El sacerdote recibía la ofrenda, la veía, decía, pues no es lo que es, pero mejor esto que nada. Y entonces le entregaban también otra ofrenda corrompida, pero ¿saben qué hacía este? Se fijaba en la ofrenda corrompida de esta. Y entonces decía así, ¿ya lo ven? ¿Cómo es posible que ésta esté entregando esta cosa? ¿Me explico? Eso era lo que hacían. Muchas gracias, mi querido pueblo corrupto. Pero no solamente, veían la ofrenda, ¡qué barbaridad! Pero luego decían, ¿cómo puede Dios bendecir a ese malvado y a mí no? Qué injusto es Dios. ¿Qué les parece el pueblito? Dios le dijo al pueblo por medio de Malaquías, estoy cansado de sus palabras. ¿Qué palabras? ¿Saben qué palabras? Qué injusto es Dios. Digan por favor todos, qué injusta es la vida. ¿Verdad que sí? Y miren, aún ahorita, varios, varios, pues sí. ¿Qué pueblito, verdad? No se daban cuenta que ellos eran responsables de su propia condición. Y decían, qué injusta es la vida, qué injusto es Dios. Y Dios les dice, estoy harto,
Estoy cansado de que estén quejándose y diciendo qué injusta es la vida, qué injusto es Dios. ¿Cuándo te quejas? ¿Cuándo crees que injusta es la vida? Cuando ves a otros y los ves que están mejor que tú, y los ves que les va bien, y los ves que están sanos, y los ves que están fuertes. Y tú que vienes a la iglesia, ¿verdad? Y tú que dizque levantas tu mano, dizque cantas, dizque adoras. Y entonces no notas que tú llegas a la hora que se te da tu regalada gana, ¿verdad? Lo has hecho tantas veces que para ti es normal que llegues a las 9:48. Has hecho tantas veces, has estado tantas veces en el tiempo de la adoración, has estado tantas veces que ya no, para ti eso no es maldad. Para ti eso no es maldad. Pero ves a otros que les va, que Dios los bendice. Qué injusta es la vida. Qué injusto es Dios. ¿Estás entendiendo? Tú faltas al día del Señor y no ves ningún problema en eso, ¿verdad? No ves ningún problema. Lo has hecho tantas veces que para ti no hay bronca, no es pecado. Ay, ¿qué es eso? Esas son las fanaticadas del pastor. Él porque es pastor. Él porque sí tiene que estar ahí, porque es un empleado. Yo no. Pero ves que a alguien le va bien, qué injusto. Qué injusto es esto. Primer ejemplo, Israel y la bendición a otros. ¿Alguien puede decir aquí, gloria a Dios? ¿Nadie? Segundo ejemplo, Jonás. Escríbanlo, por favor. Jonás. Y Jonás tiene que ver con el perdón. Ponle ahí una rayita y ponle perdón. Israel tiene que ver con la bendición. Cuando confundimos nuestro juicio y decimos, ¿por qué a él sí le va bien y a mí no? Pero Jonás tiene que ver con el perdón. Les voy a explicar por qué. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de Jonás. Por ahí el otro día vi un negocio que se llama La Ballena de Jonás. Creo que es una lonchería. Es famoso porque se lo tragó un gran pez. La Biblia no dice ballena, dice un gran pez. Pero ¿cuál fue la razón por la que se lo tragó? La Biblia nos dice que Dios le había dicho, ve a la ciudad de Nínive y diles que se arrepientan o van a morir. Y Jonás se levantó y agarró para Tarsis, directamente el sentido contrario a donde Dios le había dicho. ¿Por qué Jonás hizo esto? Vean el libro de Jonás. Está antecito de Malaquías. Capítulo 4 del libro de Jonás. ¿Ya lo tienen? ¿Ahí atrás? ¿Sí? ¿Por qué Jonás se fue a Tarsis? No lo van a creer ustedes, es impresionante esto. Capítulo 4, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Saben por qué se enojó? Porque Dios le dijo, ve y predícales que se arrepientan o si no se van a morir. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová,
¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios, ¿qué? Clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué se estaba enojando Jonás? Porque los iba a perdonar. Jonás no quiso hacer lo que Dios le decía porque sabía que perdonaría a todos los habitantes de esa ciudad. Pongan atención, por favor. Jonás representa a todas esas personas que dicen, no es justo que Dios perdone al que ha hecho tanto daño. ¿Es posible que haya personas así? Porque de alguna manera saben que el perdón de Dios significa bendición. Cuando se fue a Tarsis, Dios mandó un huracán. Iba en el barco y manda un huracán. Jonás sabía que por causa de él era ese huracán, y entonces les dice, yo sé que es por mí, sé que es Dios que me está buscando, aviéntenme. Y es entonces cuando se lo traga el gran pez. Y cuando está dentro del pez, todo el capítulo 3 del libro de Jonás, vean el capítulo 3, ahí lo tienen, ¿verdad? Todo el capítulo 3 es una oración de Jonás. ¿Y saben qué está pidiendo Jonás? Perdón. Está pidiendo misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Pero hace 20 minutos está diciendo, yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso me fui para allá, por eso no quise hacer lo que tú me dijiste, por eso no le hablé, por eso no le digo, porque tú lo vas a perdonar. Perdón para él, pero no para los demás. ¿Es posible eso? No. Si no hay perdón para los demás, no hay perdón para ti. Porque así como perdonamos a los demás sus igualito, digan igualito, perdóname a mí. ¿Amén? No pueden, no tienen de otra. No tienen de otra, porque ese es un principio de vida. Qué injusto es Dios que perdona al criminal, al asaltante, al secuestrador. Pero vámonos más cerca. Qué injusto es Dios que perdona a mi cónyuge que me fue infiel. Eso no se puede perdonar. Eso no se puede perdonar, ¿verdad? Qué injusto es Dios que perdona al que abusó de mí, al que me hizo daño, al que, ¿qué? Y le va a ir bien. Dios lo va a perdonar y ya, y le va a ir bien. Híjole, ay, ¿qué crees? Que sí. Digan fuerte, yo no soy Dios. ¿Están conscientes de eso? Si tú no perdonas, ¿Dios lo va a perdonar? Yo no soy nadie para perdonar. No, si eres alguien. Eres el ofendido. Y el ofendido es el que debe de perdonar. Pero es que, pastor, tú no sabes lo que él me hizo a mí, lo que me hicieron a mí. Pero cuando estás en una situación terrible, ay, Señor, perdóname, perdóname. ¿Verdad? Y si Dios no te perdona, porque tú no has perdonado, ¿es posible que Dios no te perdone? Sí. ¿No lo estoy diciendo? Porque tú no has perdonado. Y si Dios no te perdona, entonces no hay bendición. Y entonces Dios es. Qué injusto es Dios. Qué injusto es Dios. Y Dios le dijo al pueblo por medio de Malaquías, estoy harto de que estén diciendo qué injusto soy yo. Tercer ejemplo, Juan y Jacobo, los hermanitos. Pongan junto a
junto a Juan y Jacobo, aceptación. ¿En qué momento se corrompe nuestro corazón? ¿En qué momento perdemos la capacidad de enjuiciar lo que sucede a nuestro alrededor? Uno, cuando vemos que la bendición llega a otro y perdemos de vista todo lo que nosotros hacemos. Dos, cuando vemos que Dios perdona a otros que nos han hecho daño. Tres, tiene que ver con la aceptación. Jacobo y Juan eran unos hermanos bastante peculiares. Interesantísimo. Eran discípulos de Jesús. ¡Wow! De hecho, este Juan es el que Jesús le dijo que era su discípulo amado. ¿Sí? Pero en sus mentes había una idea equivocada del reino de Jesús. Ellos creían de alguna manera que ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero lo imaginaban gobernando como hombre sobre los romanos y los demás opresores de Israel. O sea, sí creían en un reinado divino, pero aplastando los gobiernos terrenales. Por eso, junto con su mamá, fíjate estos dos baquetonzotes ya de barba y bigote y pelo en pecho y todo. Mami, mamá, habla con Jesús. Habla con Jesús. Y ahí va la mamá, sobreprotectora, ¿verdad? No pueden el chamaco de 37 años hacer las cosas por sí mismo. Y ahí va la mamá, Jesús. Y los dos allá atrás. ¿Se acuerdan qué les pidió? Señor, y con la actitud acá toda piadosa, Señor, concédenos que cuando vengas en tu reino, cuando tu reino se establezca en esta tierra, que mi hijo Juan esté a tu derecha y mi hijo Jacobo esté a tu izquierda, y los otros, sí, Señor Jesús, amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Jesús les dijo, ustedes no saben lo que me están pidiendo. Ustedes no están supuestos a hacer lo que yo voy a hacer, morir por la humanidad. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, sí morimos por la humanidad. ¿Te das cuenta? Aguas con las peticiones, ¿eh? Porque Jesús se los concedió. Murieron terriblemente, mis queridos. Muy discípulo amado, mucha columna en el Apocalipsis, pero murieron terriblemente estos dos discípulos. Ya cerca del final de su ministerio, del ministerio de Jesús, les dijo que fueran a Jerusalén. Les dijo, vámonos, vamos a Jerusalén. Y dijeron, Señor, pero por aquí vamos a pasar por Samaria. Y Samaria, los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. Entonces Jesús les dijo, no importa, vamos para allá. Y mandó a algunos de sus discípulos a que fueran a preparar un lugar, a que encontraran un hotelito, un hostal ahí donde se pudieran quedar. Pero cuando llegaron a Samaria los discípulos, los rebotaron, ¿sí? No los dejaron entrar, dijeron, porque estos parece que van a Jerusalén, son judíos, y no los dejaron entrar. Vean por favor Lucas, capítulo 9. Y mientras lo buscas, dale un codazo a la persona que tienes a un lado, por favor. Dáselo firme, pero con amor. Y dile, pon atención, no te duermas. ¿Ya le dijeron eso? Ahora díganle, tú tampoco. Pero díganselo de veras. Lucas 9, por favor. Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 54. Cuando estén ahí, por favor, digan ya. Ok. Capítulo 9, versículo 54. ¿Listos? Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿qué estaban viendo? Que regresaron los otros discípulos y dijeron, no nos dejaron entrar a Samaria. Le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías y los consuma. Toda esa bola de samaritanos. ¡Oh!
Entonces Jesús, volviéndose a él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, les dice, los reprende, los regaña, literalmente, ¿sí? Jesús, que es amor, ¿entienden? Les metió una mega regañada y les dijo: ustedes no saben ni siquiera qué tienen en su propio corazón. Les estoy dando ejemplos de qué, de cómo se corrompe el corazón y cómo se confunde nuestra capacidad de, ayúdenme por favor, no se me pierdan, para ver lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Lo estás entendiendo? ¿Y te das cuenta que estamos hablando de las ofrendas? ¿Ya viste cómo tiene esto que ver con tu vida diaria? Estos cuates Jesús les dice a estos dos: ustedes tienen el corazón chueco, no saben ni lo que está sucediendo en su corazón. Los mismos que buscaban un lugar preferencial al lado de Jesús, ahora querían quedar bien con él, querían pararse el cuello con él. ¿Cómo se atreven, Jesús, a rechazarnos? ¿Qué no saben? ¿No saben quiénes somos? ¿No saben con quién se están metiendo? ¿A qué les suena esto? ¿No les suena ejemplos actuales? Estos eran los juniors de Polanjaim. ¿No son los que estamos viendo? Tú no sabes quién soy yo. Uy, al policía, ¿no? Hoy mismo te corro. Y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí estaban Juan y Jacobo diciendo: ustedes no saben, vamos a enviar fuego del cielo que los consuma. Mis queridos, creían que andar con Jesús significaba traer charola. Ahora querían quedar bien con él, ¿sí? Ellos creían que por andar con Jesús, ¡ojo! Ellos creían que por andar con Jesús serían aceptados en todos lados. Si ni en tu propia familia te aceptan cuando te acercas a Jesús. Estos cuates creían que en cualquier lado iban a sacar: soy discípulo de Jesús. Ah, pásale. Por eso pensaron que podían actuar con prepotencia estos cuates, pero olvidaron que Jesús fue y sigue siendo, ¿saben qué? Rechazado. ¿Cuántas veces, a ver, quién de aquí rechazó a Jesús alguna vez en su vida? A mí me lo predicaron un montón de veces. ¿Y qué hacíamos cada vez que nos los predicaban? Ay, no, sácate. No, esas cosas, ¿no? Fanáticos. Y yo le llegué a decir a mi mamá: esas cosas son del diablo. Fíjate. ¿Sí? Pero Jesús fue, dice Juan 1, que a lo suyo vino y los suyos no. Y sigue siendo rechazado por muchos, ¿sí o no? Sí. ¿Quién de aquí rechaza a Jesús? Tal vez tú no digas con tu boca: Jesús, te rechazo. Pero cuando tú no haces las cosas como Él te las pide, cuando Él te las pide, a quien te las pide, tú le estás diciendo: qué injusto eres tú. ¿Lo estás entendiendo? No es justo que me traten así, porque yo soy un príncipe del reino de Dios. Miren, esas predicaciones y esos mensajes son basura. ¿No eres príncipe del reino de Dios? Sí, sí eres un príncipe del reino de Dios. Pero al Rey de Reyes lo rechazaron y lo siguen rechazando. ¿Me explico? El que tú seas un príncipe no te da charola. El que tú seas rey y sacerdote no te da charola. ¿Sí? Uy, no sabe con quién se metió. No sabe, el ungido de Jehová.
La niña de sus ojos, ¿cómo ves? Pero luego la otra parte es, como no hay respuesta de Dios por ese lado, porque tú podrás declarar mucho que eres la niña de sus ojos, pero te sigue yendo parece pelota de ping pong, ¿no? Rechazado, 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 rechazado. Entonces viene nadie me quiere. De nada sirve que siga en esta vida tan injusta. ¿Y cuántos no han pensado en dejar esta vida tan injusta? Jesús los reprendió y les dijo, su corazón está mal, está corrompido. Y dice en el último versículo, si lo quieren ver en el 56, dice, yo no vine a condenar ni a perder absolutamente a nadie, sino a salvarlos. Malaquías les dijo, estoy cansado de sus quejas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Quién está recibiendo? ¿Quién está recibiendo aquí de parte de Dios? Si hay alguien que está recibiendo, díganle gracias Dios por lo que me estás dando. ¿Qué tipo de ofrenda puede dar una persona, mis queridos? ¿Qué tipo de ofrenda puede dar una persona que cree que la vida es injusta, que cree que Dios es injusto? La que ustedes dan. Porque ofrenda no es dinero, solamente. ¿Lo entendemos o no? ¿Sí o no? Sí. Esa persona no da una ofrenda realmente, o si acaso da algo será como en tiempos de Malaquías. Pero Dios se cansa de esas personas. ¿No lo dice el texto de Malaquías? Regresen a Malaquías, por favor. ¿Se cansa o no se cansa de esas personas? ¿Se cansa o no se cansa de esas personas, mi querida Ida? Sí, ¿verdad? Lo dice ahí, ¿no? Estoy cansado. ¿Los manda al infierno? ¿No? ¿Qué? ¿Los manda al infierno, sí o no? ¿Seguros? Hay algunos dicen, por favor, que no. No, no los manda al infierno. Digan todos, entra en acción. Digan gracias Dios. ¿Pueden dar gracias a Dios por eso? Vamos a ver si es cierto. Con las personas que se cansa Dios, con esas personas que ya no se dan cuenta de lo malo que hacen, está bien, que se andan fijando en los demás, que luego se quejan, ¿por qué él sí está bendecido? ¿Sí? ¿Por qué él sí lo perdona? ¿Por qué a los otros sí los acepta y a mí no? Dios entra en, díganlo fuerte, Dios entra en acción. Capítulo 3, versículo 1, Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ofrenda en justicia. Agárrate, mi querido, porque aquí no hay amenes ni manos levantadas que valgan. Acciones, estilos de vida, realidades. Y no quiero que vayas a decir que te agarré dormido, ¿eh? Ayúdame dándole un zape a la persona que tienes a un lado.
Dile, despiértate porque viene lo mejor de esto. Yo no sé si tú sepas que Malaquías quiere decir mensajero. El nombre Malaquías quiere decir mensajero. Eso era lo que estaba haciendo con aquel pueblo. Dios le estaba mandando un mensajero. Y ojo, eso es lo que Dios hace siempre con un pueblo al que ama. Por eso tú que estás aquí por primera vez, tú tienes que entenderte como un ser privilegiado, porque Dios se está tomando el tiempo de mandarte un mensajero a pesar de todas las equivocaciones y maldades que has cometido en tu vida. Dios manda un mensajero. Eso hizo con Jonás. ¿Saben cuál fue el mensajero de Jonás? El pez. ¿Cuál fue su mensaje? A Nínive, ¿no? ¿Sí o no fue ese el mensaje del pez? A Nínive. ¿Qué dijo Dios? A Nínive. ¿Y qué dijo el pez? ¿Que no entendiste que a Nínive? Y lo mismo hizo con el pueblo que había dejado de oír la voz de Dios por 400 años. ¿Saben que Malaquías, después de Malaquías, ya no habló Dios más? ¿Por 400 años? Eso es lo peor que le puede suceder a una persona, lo peor que le puede suceder a una nación, a alguien, que Dios le deje de hablar. Y por 400 años Malaquías terminó su mensaje. 400 años después, Juan el Bautista. Ese mensajero dice ahí, ¿saben lo que quiere decir la palabra ángel? Mensajero. Entonces hay un juego de palabras ahí. Malaquías, el mensajero, el ángel, ¿verdad? Es el mensajero, dice ahí, ese mensajero del pacto. ¿Pero ya leyeron que dice el ángel del pacto? ¿Ya vieron? ¿No tienen sus Biblias? ¿Sí? El ángel del pacto en el versículo 1. ¿Cuál pacto? Pues el pacto que Dios hace con el ser humano. ¿Y ese pacto qué va a traer? Vida y bendición. Digan fuerte, vida y bendición. Entonces, antes de darse por vencido Dios con esas personas que lo tienen harto, les envía un mensajero. Ese mensajero es un mensajero que viene a anunciar ¿qué? Díganme, el pacto. ¿Es un pacto de? ¿Sí estamos todos? Siempre será así para nosotros. Entonces Dios siempre envió un mensajero antes de corregir los corazones corrompidos. Gracias, Señor, te doy por este mensaje. Antes de corregir los corazones corrompidos que creen que todo es injusto y por lo tanto su ofrenda es corrompida. Digan conmigo, qué amable es soportar los gritos, las pedradas y los señalamientos de mi pastor. ¿Podrían decir amén a eso? Yo sé que algunos pueden decir, ¿cómo? Si es horrible estarlo escuchando cada domingo con sus pedradotas y con sus señalamientos. No, qué amable es, porque otra cosa es que Dios me diga, a ver, mijo, ¿no te hacen caso? Voy a entrar en... Aleluya. Aleluya. Yo le he estado pidiendo a Dios por todos y cada uno de ustedes. Mejor les valiera haberme hecho caso, escucharme y disponer todo su ser, porque después de este mensaje, yo no sé qué vaya a pasar. ¿Qué dice el mensajero? El mensajero dice, prepárense, porque Dios va a entrar en... Ese es el mensaje de hoy, ¿eh?
¿Qué es esa acción? ¿Qué va a hacer Dios en sus vidas? Va a purificar sus corazones, los va a corregir para que dejen de pensar que Dios es injusto. Y la figura que Dios utiliza aquí es tremenda. Pablito, antes de que te quedes completamente dormido, no, préstame una sillita. No, no era necesaria la tuya. Dios se va a sentar y va a purificar el oro y la plata. Oigan, pero quiero que entiendan, ¿por qué no dice nada más y va a purificar el oro y la plata? ¿Por qué dice y se va a sentar? Porque mira, Él se va a tomar toda la calma del mundo para limpiar el oro y la plata. El mismo Malaquías explica que esa plata y ese oro son los hijos de... ¿Ya vieron o no? Los hijos de... Díganlo fuerte, los hijos de... Los hijos de Leví. Esa tribu establecida por Dios para que todos sus integrantes fueran hombres y mujeres dedicados a Él. O sea, sacerdotes y levitas. ¡Ay, qué bueno que yo no soy ni sacerdote ni levita! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Yo nada más vengo a la iglesia. Yo nada más vengo a sentarme. Yo nada más vengo a escuchar cada domingo. Es más, yo vengo aquí por primera vez el día de hoy. ¡Qué bueno que soy! Gracias a Dios, ya me voy. Híjole. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, si son tan amables. Versículo 9. ¿Listos? Esta es muy importante que la vean todos. Capítulo 2, versículo 9. ¿Sí lo tienes? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes, ¿son qué? ¿Qué más son? ¿Qué más? ¿Un pueblo? ¿Quién es esto aquí? A ver, levanten su manita todos los que son pues. ¡Chin! ¡Híjole! Entonces así con su mano levantada digan, yo soy real sacerdocio. Si pensaste que te habías escapado, mi querido, tú eres de esos levitas, de ese real sacerdocio y de ese linaje escogido. Así que esta palabra es para ti. ¿Cuál es el mensaje? Dios te afinará como se afina la plata, y eso es con fuego. Sí, ahorita, miren, algunos están así como, no, esa no es la cara que estoy buscando. La cara que estoy buscando es cuando me vayan a tocar a mi oficina, pastor. Ya llegó el fuego. Palabra para asustarse, ¿no? No te asustes. Déjame darte una noticia que tal vez tú no sepas. Atención. Lo más seguro es que Dios ya comenzó ese trabajo contigo. Solo que tú ni te has percatado de eso. ¿Cuál es el fuego que nos purifica? Pon atención y nos vamos rápido hacia el final. Abre tu Biblia en el Salmo 66, por favor. Salmo 66. Ese está fácil porque está en medio de las Biblias. ¿Lo tienen? Dice ahí el Salmo 66. Vean el versículo 10, por favor. Porque tú nos probaste, ¿quién? Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. O sea, la misma cuestión, ¿verdad? Nos metiste. Ahora, viene
dice el salmista, me ensayaste cómo se afina la plata, pero luego va específico, dice, me metiste en la red, pusiste pesada carga sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Ojo por favor, el fuego y el agua son elementos que simbolizan las pruebas que enfrentamos, la gran cantidad de pruebas. ¿Cuál es el fuego que Dios utiliza para purificarnos? Digan, las pruebas de esta vida. Cualquier situación de adversidad que tengas en este momento tiene un solo propósito. Ojo por favor, cualquier situación de adversidad que tengas en este momento tiene un solo propósito, es purificarte. No es matarte, es purificarte, es corregir tu corazón corrompido, es limpiarte de toda tu maldad. El fuego y el agua son símbolos de las pruebas en general, pero el salmista resalta 3. Pon atención por favor. Dice, tú nos hiciste caer en la red, ¿cierto? ¿Alguna vez tú has sentido que has caído en las trampas de la vida? ¿Que alguien te puso alguna vez una trampa? Tranquilo, mi querido, tranquilo, relájate, porque no es esa persona, no es la vida, es Dios. Este texto nos da 2 ideas, pon atención por favor. La primera idea es la de un cazador, ¿sí? Alguien que está cazando a la presa y que pone una red. Pero hay 2 tipos de cazadores. El que mata y el que caza solamente. El primero lo hace con una lanza o con un rifle para matar al animal, comer o presumir. El segundo cazador usa, ¿qué creen? La red. Pero la usa para preservar la vida. Hace unas semanas venía Jane caminando por esta calle y aventaron una paloma de la escuela que está acá atrás, casi muerta, con la cabeza como cortada, como quemada. Sí. Esa paloma, ¿dónde creen que terminó? Aquí. Está allá atrás, en el patio. Está encerradita en una caja. Yo me puedo imaginar lo que en su cerebrito esta paloma puede estar pensando ahorita ahí. Estoy atrapada. Estoy atrapada. ¿Pero qué hizo Jane? ¿Sí entienden? Una vez, ¿entendemos o no? La otra idea es caer en una trampa. Ojo, la primera idea es que la red está dispuesta por un cazador, alguien que está queriendo que tú caigas en la red. ¿Saben quién es ese cazador? ¿Quién creen? Dios. La otra idea de este texto es caer en tu propia red. Caer en tu propia red. Miren, déjenme explicarles esto así sencillo. Una vez estaba en casa de una tía, hace muchos años, tendría unos 10 años. Voy subiendo las escaleras y en eso hay un cuarto y veo a una prima parada de espaldas. La oportunidad perfecta para meterle un mega susto. Llegué, subí. Estaba aquí mi prima y yo me puse así atrás de ella. No me había escuchado, yo tenía un montón de ideas en mi cabeza en ese momento. Le hago cosquilla, le grito, le doy un zape todo al mismo tiempo. ¿Qué hago? Estaba a punto de gritarle, estaba a punto de hacer algo y en eso no sé qué pisé, que me hizo perder el equilibrio. Había un sillón atrás y me caigo, y cuando me caigo, ¿qué creen que había ahí en el sillón? Mi abuelita había dejado unas agujas de tejer.
No, 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 no. Me las clavé. ¿Y saben quién gritó? ¡Ah! Y mi prima ni se... ¿Qué? ¿Qué pasó? Y yo con la aguja clavada acá y no podía ni hablar del dolor que tenía. ¿Qué pasó? Caí en mi propia trampa. ¿Y por qué sucedería esto, mis queridos? Porque a veces nuestra maldad es tanta que no podemos detenernos, no podemos parar hasta que caemos en nuestras propias redes. Eso es lo que significa que Dios nos hace caer en la red. ¿Te das cuenta? Dice ahí que Él pone cargas pesadas sobre ti. ¿Alguna vez te has sentido cansado de tantas cosas? Bueno, tranquilo, porque otra vez no es la vida, es Dios. ¿Por qué Dios haría algo así? Ojo, por favor. No es que Dios ponga carga extra sobre ti, no. Es simplemente que te deja cargar parte de lo que tú crees que debes de cargar. Te lo voy a decir otra vez. No es que Dios ponga carga extra sobre ti. Es que Dios te permite que sientas el peso de lo que según tú crees que debes de cargar. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tú no puedes. Y entonces vengas a Él, ¿a qué crees? A descansar. ¿No dice eso Jesús? Vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los voy a hacer. Cuando sientas pesadas cargas, es Dios que está dejando que cargues lo que según tú crees que debes de cargar, con un propósito, corregir tu corazón. Y dice ahí que Él hizo cabalgar jinetes sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. ¿Ya viste? ¿Alguna vez han sido humillados en sus vidas? ¿Alguien ha sido humillado en su vida? ¿Sí? Ya no sirve esto, ¿verdad? No sirve, ¿verdad? La idea de un ejército, que es lo que dice aquí el texto, la idea es de un ejército que te vence, de un rey que te aplasta, de un ejército que pasa sobre ti. Y esto tiene una intención tremenda. ¿Cuál es la intención? Ojo, por favor, entiéndanmelo. Que aunque sí lo hay, aunque así lo hayas creído, aunque te hubiera encantado que así fuera, tú no eres el que las puede de todas. Tú solo no puedes contra tus enemigos. Por eso Dios hace que te humillen, para que te des cuenta que tú solo no puedes con tus enemigos. Y entonces, ¿qué hagas? Y puedas decir, ellos, díganlo fuerte, ellos confían en sus carros y en sus caballos, pero yo en Jehová de los ejércitos tengo mi confianza y tengo mi esperanza. ¿Entiendes? Para que dejes de defenderte tú contra tus enemigos y veas cómo Dios se defiende contra tus enemigos. Y ahí está Dios, sentado, purificando a sus hijos, corrigiendo sus corazones, esperando que lo puedan conocer verdaderamente y dejar de pensar
que la vida y que Dios es, dígalo fuerte, ¿cómo crees que reaccione una persona que se ha dado cuenta que la trampa en la que cayó no fue para matarlo, sino para preservarlo? ¿Con qué? ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿por qué vendrá a este lugar? No por. ¿A qué hora crees que llegue esa persona? ¿Verdad? Porque empieza a tener una relación con Dios. ¿Qué hará una persona que entienda que cayó en su propia trampa para que se detenga su maldad? ¿Cómo crees que estará? ¿Cómo creen? ¿Verdad que sí? Y entonces su corazón, ¿cómo estará en ese momento? ¿Cómo estará? Corregido, ¿verdad? Limpiado. ¿Quién lo limpió? No la vida injusta, ¿verdad? Dios. ¿Cómo se sentirá una persona que se dé cuenta que Dios le permitió cargar más de lo que podía para que entendiera que no tiene que cargarlo solo, sino que Dios está ahí para hacerlo descansar? ¿Cómo creen? Díganlo fuerte. ¿Verdad que sí? Nos lleva al agradecimiento, ¿verdad? En vez de llevarnos a la queja, la persona que entiende esto es agradecida. ¿Cómo creen que vendrá? ¿Ustedes creen que llegue el tiempo de la oración? ¿Por qué creen? ¿Verdad que sí? No lo ve como, ay, a las 9, la oración, eso no importa. Claro, no lo piensan así, nada más lo hacen. ¿Y qué hará una persona, respóndanme por favor, que por fin entienda que no podrá hacer frente a sus enemigos solo, pero que tiene un Dios grande que lo defiende y le da la victoria? ¿Cómo creen que está esa persona? Qué raro, agradecimiento y agradecimiento y agradecimiento. Ve por favor, por último, el libro de Malaquías, capítulo 3. Versículo 3, ¿lo tienes? ¿Sí lo tienen todos? 3, versículo 3. ¿Sí? Dice ahí, y se sentará. ¿Quién se va a sentar? Para afinar y limpiar, ¿a quién? ¿A la plata? Ya lo podemos entender y lo podemos leer diferente, ¿verdad? Vamos a leerlo. ¿Y se sentará quién? Para afinar y limpiar, ¿qué? Digan a mí. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y ojo, y traerán a Jehová ofrenda, ¿qué? En justicia. No la ofrenda que hoy traes, no lo que hoy le das a Dios. Que se nota, ¿verdad? ¿O no se nota lo que le damos a Dios? ¿Sí o no? Lo que le das a Dios es una ofrenda en justicia. ¿Quién puede levantar aquí su mano y decir, yo sí le estoy dando una ofrenda en justicia a Dios todos los días? ¿Nadie? Chin. Ay, ay, ay. Dios se va a sentar contigo, te va a agarrar y te va a decir, vamos a limpiarte, vamos a purificarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿No quieren que Dios los purifique? ¿O quieren quedarse fuera de ese trabajo de Dios?
Y entonces, ¿qué va a suceder? El pastor ya no te va a decir llega temprano. El pastor ya no te va a decir levanta tus manos. Dios no te va a decir levanta tus manos. No vamos a andar luchando con los que limpian, que lleguen, que lo hagan. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Versículo 4. ¿Y será entonces qué? Grata la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. En lugar de ofrendas de injusticia, o sea, de quejas y juicios cerrados, vamos a presentar ofrendas de justicia. Mi ofrenda es justa porque sé que lo que me pasa es justo, lo que necesito que me pase, porque no estoy a la deriva, sino que Dios me está, ¿qué? Dios me está purificando. Mi ofrenda será de gratitud, no una ofrenda obligada, ¿verdad? Digan conmigo, por favor: Dios, gracias por haberme perdonado. Si me perdonas a mí, tu perdón es para el peor de los seres humanos, porque yo te ofendí demasiado, pero hoy tú me has limpiado. ¿Quién podría decir amén? ¿Quién podría decir gracias a Dios por esto? Cierra tus ojos, por favor. Y entonces puedes decirle: creo en ti.